programada la clase de endocarditis infecciosa. Así es que les dejaré, les he dejado acá en el escritorio el tópico de endocarditis infecciosa. La guía más reciente publicada es la guía europea del 2015 para aquellos alumnos que quieran enriquecer su acervo cardiológico al respecto de este tópico. En general, endocarditis infecciosa es un tópico que requiere de un abordaje multidisciplinar. No solamente le compete al cardiólogo, le compete al infectólogo, porque los agentes infecciosos implicados en esta entidad se cuentan por decenas. Obviamente hay algunos agentes bacterianos más prevalentes, pero hay agentes más misceláneos cuyo abordaje y manejo de antibióticos a veces requiere del apoyo y la contribución del servicio de enfermedades infecciosas. Otra arista que tiene esta entidad es que muchas veces cursa con complicaciones quirúrgicas. La endocarditis se suele complicar con abscesos intracardíacos, con ruptura de cuerda, ruptura de velos, y obviamente estas complicaciones quirúrgicas requieren de la intervención pronta de un cirujano cardiovascular. Por lo tanto, la endocarditis infecciosa no solamente es una entidad que le imbuya solamente al cardiólogo, implica la contribución del médico internista, de los infectólogos y de los cirujanos cardiovasculares. ¿Qué más? Básicamente es una infección. Generalmente los agentes etiológicos más frecuentes son las bacterias, pero no son los agentes exclusivos. Las bacterias son las más prevalentes, pero también hay endocarditis por hongos. Los hongos son agentes etiológicos relativamente frecuentes, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Antes se le llamaba endocarditis bacteriana, pero desde que se identificó que no exclusivamente las bacterias son los agentes etiológicos, se viró a este diagnóstico, endocarditis infecciosa. Esta infección tiende predilección por ubicarse en el endocardio, sobre todo en aquella porción de endocardio que reviste la superficie valvular. ¿Qué más? Afecta más a los varones, afecta frecuentemente las válvulas. A veces la infección no se circunscribe a las válvulas, a veces compromete, por ejemplo, un ductus arterioso persistente. En ese caso no se llama endocarditis, se llama endarteritis. Cuando se infecta el ductus arterioso persistente, se llama endarteritis. Y su prevalencia aumenta con la edad, porque la edad se asocia a algunas valvulopatías, como la estenosis aórtica. ¿Qué más? La edad también se asocia a algunos hábitos nocivos, como el uso de drogas endovenosas. Por lo tanto, la prevalencia de esta entidad va incrementándose con la edad del paciente. Las válvulas que se suelen afectar más en las distintas series son la válvula mitral y la válvula aórtica. Por lejos son las válvulas más afectadas. Y los usuarios de drogas endovenosas, la válvula tricuspidia suele ser la más afectada. Porque el usuario de droga endovenosa no usa una jeringa que la suele reciclar, no solo la jeringa, la aguja, no tiene la asepsia y antisepsia del caso, por consiguiente, vena basílica, estafilococo epidermis, estafilococo aureus, vena basílica cefálica, aurícula derecha, contaminación de válvula tricuspidia. Por lo tanto, la endocarditis de válvula tricuspidia es frecuente en usuarios de drogas endovenosas y el agente etiológico prevalente suele ser el estafilococo aureus. ¿Qué otra cosa deben de saber? Que hay una clasificación. Endocarditis de válvula nativa, endocarditis de válvula protésica.
Bueno, la de válvula nativa es aquella que afecta pues la válvula originaria con la que nació el paciente. La endocarditis de válvula protésica se subdivide en endocarditis de válvula protésica tempranas, que tiene menos de 12 meses de data, endocarditis de válvula protésica tardía, aquella que tiene más de 12 meses, aquella que acontece más allá de 12 meses de haberse colocado la prótesis. O sea, después de un año de haberse sometido el paciente a una cirugía de colocación de prótesis. ¿Por qué es importante esta diferenciación en la endocarditis protésica? Porque las endocarditis tempranas, aquellas que acontecen dentro del primer año de haber sido colocada la prótesis, el agente etiológico suele ser el estafilococo aureus. ¿Qué más? La prótesis se contaminó durante el acto quirúrgico de colocación. O sea, el equipo quirúrgico, los cirujanos cardiovasculares no tuvieron la antisepsia del caso y durante el acto quirúrgico colocaron una válvula que se ha contaminado. No se lavaron bien las manos, no limpiaron bien la piel, algo sucedió. De tal manera que la prótesis que se colocó quedó contaminada con un estafilococo aureus. El agente es un estafilococo aureus. En cambio, las endocarditis protésicas tardías, aquellas que acontecen más allá del primer año de colocación, el acto quirúrgico ya no tiene nada que ver. El cirujano cardiovascular no tiene nada que ver. Eso ya acontece por bacteriemias propias del paciente. Una bacteriemia por un foco oral, digestivo, genitourinario, respiratorio, el de fuera. Y el agente etiológico más involucrado en esta modalidad suele ser un Streptococcus viridans. Un Streptococcus viridans en las formas protésicas tardías. Lo de usuarios de drogas endovenosas, ya dijimos, el agente suele ser estafilococcus aureus. Otra forma de clasificación por la data de síntomas, menos de 2 semanas de síntomas, endocarditis aguda. Más de 5 semanas, endocarditis subaguda. Y más de 3 meses, endocarditis crónica. ¿Qué más? Acá siendo reiterativo, usuario de drogas endovenosas, afecta más la válvula tricuspidia. El agente generalmente es el estafilococo aureus. ¿Qué más? ¿Qué más deben de saber? Que generalmente para que acontezca una endocarditis infecciosa, generalmente, aunque no siempre, hay un sustrato estructural que predispone la infección. ¿Y en qué consiste este sustrato estructural? Que el paciente es portador de una valvulopatía o de una prótesis valvular, o es portador de una malformación congénita cardíaca. Entonces hay una alteración estructural en ese corazón, generalmente. Y esa alteración estructural, ¿qué va a generar? Que el flujo laminar, que es lo normal y fisiológico, no esté presente. El flujo dentro de ese corazón, los flujos dentro de ese corazón con alteración estructural son flujos turbulentos, que ya no tienen laminaridad. ¿Y los flujos turbulentos qué generan? Esos flujos turbulentos es porque el paciente tiene una estenosis aórtica mitral, una insuficiencia aórtica, tiene una prótesis o tiene un CIA, un CIB, un ductus. Estos flujos turbulentos generan daño en lo endotelial, traumatizan el endotelio. El endotelio traumatizado por estos flujos turbulentos se erosiona, se expone el colágeno subendotelial, se forman microtrombos de plaquetas, se adhieren y agregan plaquetas, se activa la segunda línea de hemostasia, que es por la vía de la vía intrínseca y extrínseca, se deposita fibrina. Entonces, inicialmente en estas porciones o zonas de endotelio, en los cuales se generan microtraumas, ¿qué se deposita? Plaquetas, fibrina, inmunocomplejos. Se generan microtrombos. Que inicialmente son asépticos, son estériles, o sea,
no hay bacterias. Entonces el paciente que tiene un sustrato estructural suele tener microtrombos en ese endotelio porque hay flujos turbulentos. Y esos microtrombos, en el devenir de algunas semanas, meses, ¿qué acontecen? Bacteriemias transitorias. Todos tenemos cuasi cotidianamente bacteriemias transitorias, ya sea porque tenemos accesos dentales, gingivitis, placa bacteriana, nos sometemos a procedimientos dentales o endoscópicos, cistoscopías, broncofibroscopías. Lo más frecuente suele ser, o lo más prevalente suele ser, una mala higiene dental, con abscesos, endodoncias, colocación de prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le acontece al paciente? ¿Qué le acontece al paciente? Una bacteriemia transitoria. Esta bacteriemia transitoria, ¿qué va a hacer? Colonizar estos microtrombos que inicialmente son abacterianos o estériles. Una vez que estos microtrombos se colonizan por las bacteriemias, se conforma y se genera la vegetación. La fibrina, las plaquetas, generan un sustrato bastante proclive a la proliferación bacteriana. Por lo tanto, en la vegetación hay una rica actividad inflamatoria y una extensa proliferación bacteriana. Dado que esta infección está ubicada en una zona estratégica de la economía del paciente, que es el corazón, de ahí se embolizan pequeños émbolos sépticos, que dependiendo si es la válvula tricuspidia o la aórtica o la mitral, acaban en encéfalo, en riñones, en celular subcutáneo, arterias de miembros inferiores, a nivel de mesenterio. Si es en la válvula tricuspidia, eso acaba en los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a haber una bacteriemia persistente. ¿Esto qué va a generar? Embolias o metástasis sépticas. ¿Qué más? Generando glomerulonefritis, vasculitis, esplenomegalia. Y asimismo, puede haber embolias pulmonares o sistémicas, aneurismas micóticos. Y la rica actividad inflamatoria que acontece en las vegetaciones, y estas están adosadas al endotelio valvular, genera extensa destrucción valvular, con perforación de los velos, ruptura de las cuerdas. Y esta destrucción valvular conlleva a valvulopatías de tipo insuficiencia, porque la destrucción valvular no da estenosis. ¿Qué da la destrucción valvular? Insuficiencias, ya sea insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia, dependiendo de la válvula afectada. Y obviamente una insuficiencia severa que conlleva a sintomatología de insuficiencia cardíaca. Acá está en un esquema: flujo turbulento, daño endotelial, microtrombos, adhesión y agregación plaquetaria, depósito de fibrina. Inicialmente el microtrombo es aséptico, alguna bacteriemia la contamina, se coloniza, se forma la vegetación, extensa proliferación bacteriana y rica actividad inflamatoria que puede generar destrucción valvular. Si en este punto se inicia un esquema antibiótico oportuno, en el cual se le haya hecho un antibiograma y que sea específico para esa bacteria, el paciente puede curar, erradicarse la infección y obviamente el paciente curar, obviamente quedando algunas secuelas valvulares. Pero si el paciente no se le somete, no se le diagnostica y trata oportunamente, la mortalidad es del 100%. No hay una cura espontánea de una endocarditis infecciosa. Eso no acontece. Tiene que el paciente brindarse un diagnóstico y un tratamiento oportuno, con antibióticos, si tiene insuficiencia cardíaca, con los medicamentos para insuficiencia cardíaca, IECA, guara 2, furosemida,
espironolactona, de repente betabloqueadores, y si la destrucción valvular es extensa, brindarle un tratamiento quirúrgico concomitante. Si no hay ese abordaje multidisciplinario, es virtualmente imposible que un paciente con una endocarditis infecciosa vaya a curar espontáneamente. Ya les mencioné, esto tiene un carácter multisistémico, dado que la infección está ubicada en una zona privilegiada del paciente. Hay embolias sépticas, bacteriemia, metástasis y manifestaciones inmunológicas, porque la severa respuesta inmunológica conlleva a que haya fenómenos inmunológicos y también fenómenos embólicos. ¿Qué otra cosa deben de saber? Lo siguiente, que cuando la endocarditis afecta a la válvula mitral o la válvula tricuspidia, las vegetaciones se suelen ubicar en la cara atrial de la válvula mitral o de la válvula tricuspidia, en la cara atrial o auricular. Cuando la endocarditis afecta a la válvula aórtica, las vegetaciones se suelen asentar, ubicar en la cara ventricular de los velos aórticos o de los velos pulmonares. Si la válvula afectada son las válvulas sigmoideas como la pulmonar o aórtica, las vegetaciones se ubican en la cara ventricular. ¿Qué otra cosa deben de tener presentes? Que siempre es necesario que haya alteración estructural del corazón para que acontezca una endocarditis. No es indispensable. ¿Hay endocarditis que puede afectar un corazón estructuralmente sano? Sí puede pasar. Pero para que eso acontezca, el agente etiológico tiene que ser un agente bastante virulento y agresivo. ¿Y ese agente cuál suele ser? Los estafilococos aureus. Los estafilococos aureus. ¿Qué más deben de saber? Los signos clásicos. Fiebre y soplo cardíaca es la norma. Fiebre persistente por semanas y usted oculta un soplo generalmente de insuficiencia, porque la endocarditis da destrucción valvular e insuficiencia valvulares. Esplenomegalia, lesiones cutáneo-mucosas, hemocultivos positivos en los exámenes auxiliares. De las manifestaciones cardíacas, lo más frecuente es la ocultación de un soplo. Eso es lo más frecuente. Y obviamente signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, crepitantes, edema de miembros inferiores, taquipnia. Puede haber alteraciones del ritmo, arritmias, fibrilación auricular extrasistolia o alteraciones de conducción, bloqueos auriculoventriculares de alto grado. Y los bloqueos o problemas de conducción acontecen cuando hay complicaciones tipo abscesos perivalvulares. Los abscesos periaórticos suelen dar bloqueos auriculoventriculares de alto grado, porque el sistema de conducción discurre adyacente al anillo aórtico, y si hay un absceso en esa zona o en esa periferia, la destrucción que genera el absceso puede seccionar el sistema de conducción, generando un bloqueo AV completo. Manifestaciones periféricas, hemorragias en astilla, nódulos de Osler, lesiones de Janeway, pequeñas petequias. Estas petequias se pueden generar por embolias sépticas o por fenómenos de vasculitis. ¿Cómo se ven en la vida real? Hemorragias en astilla, vean, a nivel de los lechos subguiales, petequias, hemorragias en astilla, en los lechos subguiales. Estas hemorragias en astilla suelen ser embolias sépticas o se generan por fenómenos de vasculitis. Acá, vean ustedes, nódulos de Osler, hemorragias en astilla. A nivel conjuntival, petequias. A nivel de la conjuntiva, petequias. Manchas de Rode en el fondo de ojo, manchas de Rode en el fondo de ojo, que puede ser por vasculitis o por embolias sépticas. A nivel pulmonar, severo distrés respiratorio, tirajes, taquipnia, polipnia, crepitantes en la auscultación.
A nivel neurológico, abscesos cerebrales, aneurismas micóticos, meningitis, embolias cerebrales con déficit motor, focalización, disartria, dependiendo a qué zona o región encefálica se embolicen. A nivel renal puede aparecer glomerulonefritis, un síndrome nefrítico. Lo característico del síndrome nefrítico es hipertensión arterial y hematuria en la valoración. En el laboratorio, ¿qué es la norma? Los hemocultivos positivos. El hemograma suele presentar una anemia normocítica, normocrómica, trombocitopenia y reactantes de fase aguda incrementadas, proteína C reactiva incrementada, velocidad de sedimentación globular incrementada, leucocitosis, factor reumatoideo positivo y presencia de inmunocomplejos circulantes. El ecocardiograma, otro examen auxiliar. El gold estándar para diagnosticar endocarditis infecciosa son dos exámenes. Uno de ellos son los hemocultivos positivos. Es uno de los criterios mayores. Hemocultivos positivos. Otro criterio mayor, la ecocardiografía positiva. La ecocardiografía tiene una sensibilidad de 50 al 90% para detectar vegetaciones. Esta sensibilidad se refiere al ecocardiograma transtorácico, aquel que se hace acá externamente por el tórax. Esta sensibilidad se incrementa cuando usted echa mano a un ecocardiograma transesofágico. Se hace una sonda de ecocardiografía transesofágica. A través del esófago se evalúa el corazón. Eso tiene más sensibilidad, dado que el eco transtorácico no detecta vegetaciones pequeñas, menos de 2 milímetros, el transesofágico sí. ¿Qué más deben de saber? Que un ecocardiograma negativo inicialmente no excluye el diagnóstico, porque de repente la endocarditis está en un estadio tan temprano que las vegetaciones son pequeñas y no son visibles con la ecocardiografía todavía. Obviamente la ecocardiografía es útil para evaluar el tratamiento quirúrgico. Hay un absceso que hay que operar y drenar, hay una valvulopatía severa dado que hay ruptura y perforación valvular y se tiene que operar el paciente. Obviamente la ecocardiografía nos permite evaluar la presencia de fístulas, ruptura de cuerdas, ruptura de velos, perforación de velos, abscesos. Acá está, esta modalidad es ecocardiografía transesofágica. Válvula mitral, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, esta es una vegetación. Acá está. La forma de diagnosticar endocarditis infecciosa se utiliza los criterios de Duran. Este investigador es de la Universidad de Duke. ¿Cómo se describe? Que tiene usted que copiar criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Los hemocultivos positivos, ese es uno de los criterios mayores. ¿Cuál es el otro criterio mayor? La ecocardiografía positiva es otro de los criterios mayores. ¿Qué agentes etiológicos usted debe documentar en los hemocultivos? Hay algunas bacterias que tienen predilección por ubicarse en el endocardio valvular. Ya tienen un tropismo peculiar para ir al endocardio valvular. ¿Cuáles son esas bacterias? El Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, bacterias del grupo JASEC, Haemophilus, Acinetobacter, Quinguela, Enterococo, o los Staphylococcus aureus, o los enterococos. Acá hay un error tipográfico, no es enterovirus, es enterococo. ¿Qué más? Estos agentes usted tiene que documentarlos en 2 hemocultivos separados o más, por lo menos en 2. El hemocultivo tiene que ser positivo persistentemente. La separación de los hemocultivos por lo menos tiene que estar separado más de 12 horas. O en su defecto, si usted ha tomado 4 hemocultivos, 3 o la mayoría de 4, 3 es la mayoría de 4, con más de 1 hora de separación. ¿Por qué tratan de tomar buen número de hemocultivos? Por lo siguiente, porque la endocarditis suele dar cuadros aparatosos y a veces estar tomando un hemocultivo hoy día
mañana le vamos a tomar otro, ya van 2, pasado otro, van 3, de acá otro, van 4, oye, 4 días, ¿y qué hacemos con el paciente? Luce tóxico, séptico, con una leucocitosis, BCG incrementada, proteína C reactiva incrementada, fiebre, disneico, taquipneico. Lo vamos a tener 4 días para tomar los hemocultivos y la infección sigue progresando, porque mientras estás tomando los hemocultivos, la norma es todavía no le empieces el esquema antibiótico, porque va a interferir con los hemocultivos. Por lo tanto, se trata de tomar abreviando el tiempo. Por eso es que se utiliza estas modalidades. ¿Qué más? Documentación ecocardiográfica de endocarditis infecciosa. En el ecocardiograma usted deberá documentar vegetaciones o abscesos o dehiscencias protésicas, porque la endocarditis puede afectar una prótesis. ¿Y cuál es el signo de que la prótesis sea infectado? Que se torne dehiscente, que los puntos de sutura que colocaron esas prótesis se hayan soltado, se hayan roto, producto de la infección, de tal manera que la válvula protésica esté inestable, bamboleante, dehiscente. ¿Qué más? Criterios menores. Los mayores son los hemocultivos positivos y la ecocardiografía positiva para vegetaciones, para abscesos o para dehiscencia protésica. Criterios menores: alteración estructural previa. O sea, que haya documentación de que el paciente portaba una cardiopatía valvular o congénita previa. Ese es un criterio menor. Fiebre es otro criterio menor. Fenómenos vasculares como embolias, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragias, lesiones en arterias, lesiones de Jenway, son criterios menores cada uno de ellos. Fenómenos inmunológicos, glomérulos, nefritis, nódulos de Orle, manchas de Roth, factor reumatoideo positivo, también son criterios menores. O en su defecto, pruebas microbiológicas, sin ser criterio mayor. Por ejemplo, que usted tome 4 hemocultivos, separados por 12 horas o separados por 1 hora, la modalidad que quiera. De los 4 hemocultivos, usted solo documenta 1 positivo, los 3 restantes han salido negativos. Para que sea un hemocultivo positivo, tiene que ser 2 positivos. 2 hemocultivos positivos para el mismo agente. Pero usted solo documenta 1, no sería ya un criterio mayor, sería un criterio menor. ¿Cuáles son los gérmenes más prevalentes? Ya les dije, el Streptococcus viridis da la forma subaguda y da la forma protésica valvular tardía, aquella que acontece más allá del primer año de colocación de prótesis. El estafilococo, ¿qué da? Endocarditis, la forma de presentación aguda, y también la forma protésica temprana valvular. Forma protésica temprana, aquella que acontece en el primer año de la colocación. O los usuarios de drogas endovenosas, también el agente es Staphylococcus aureus. Y los gram negativos dan formas agudas y también dan en usuarios de drogas endovenosas, o sea, afectando la válvula tricuspidia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento suele ser, lo ideal es que se guíe por el resultado del hemocultivo y la sensibilidad que brinde el antibiograma. Eso es lo ideal. Creció tal agente, Staphylococcus aureus o Streptococcus viridis, y la sensibilidad que arrojó el antibiograma es que es sensible a este agente, a la micacina, a la ceftriaxona, a alguna cefaloquina. Usted haga el esquema según el antibiograma. Eso es lo ideal. Pero a veces en nuestro sistema de salud, que un paciente esté con varias semanas con fiebre, es altamente probable de que el paciente haya visitado alguna botica y se haya automedicado con algún antibiótico, que se tomó alguna sulfa, algún macrólido o amoxicilina. Entonces el paciente ya viene automanejado por él mismo o por la esposa o por los familiares que le dieron algunos antibióticos. Por lo tanto, muchas veces cuando usted toma los hemocultivos no crece nada, no logra aislar nada, y el paciente está en falla cardíaca, taquicárdico, con galope, con crepitante, si usted está con furosemida y todavía no sabe qué antibiótico darle, y la infección no espera, te va ganando. Entonces, un tratamiento empírico,
es la vancomicina y gentamicina, pero este esquema es altamente nefrotóxico. Por lo tanto, lo ideal no es empíricamente darle drogas nefrotóxicas. Si bien es cierto, usted podrá hacer una cobertura bastante extensa, pero la nefrotoxicidad es el temor. ¿Qué más? Si usted documenta que es un estreptococo sensible a penicilina, obviamente le da penicilina más gentamicina. Alternativas, ceftriaxona. Y si es alérgico a la penicilina, la alternativa es la vancomicina. Si se aísla un estafilococo aureus, el esquema, y este estafilococo es sensible a la meticilina, el esquema es napsilina u oxacilina más gentamicina. Si es meticilino resistente, es vancomicina más gentamicina. Si la endocarditis es de una válvula protésica, napsilina u oxacilina asociado a gentamicina y asociado a rifampicina. Y si el agente es un estafilococo meticilino resistente, el esquema en válvula protésica es vancomicina, gentamicina y rifampicina. Oiga, ¿y por qué en las prótesis van 3 antibióticos? Porque las prótesis son cuerpos extraños. Y un cuerpo extraño infectado es difícil de erradicar la infección. Lo ideal es sacar el cuerpo extraño, bombardeo antibiótico hasta que quede todo aséptico y colocar una prótesis nueva, estéril, limpia. Pero eso implica hacer un nuevo acto quirúrgico. Por lo tanto, en las prótesis se da 3 antibióticos. ¿Y por qué se agrega rifampicina? Que esto no es del esquema de TBC. Sí, lo que está documentado es que la rifampicina llega en buenas concentraciones a los dispositivos protésicos. Por eso se acompaña rifampicina cuando hay una prótesis. Igual, en las formas de TBC, con cavitación, calcio, tejido desvitalizado, la rifampicina llega bien. Por lo tanto, esa característica de la rifampicina la hace un fármaco ideal para tratar una endocarditis de válvula protésica. ¿Qué más deben de saber? Que las complicaciones, ¿cuál es la complicación más frecuente de la endocarditis infecciosa? La insuficiencia cardíaca. Eso es lo más frecuente. Pero no es la complicación exclusiva. Lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca, pero no es la complicación exclusiva. Pueden acontecer embolias, abscesos perivalvulares, embolias no sépticas o metástasis infecciosas. Acá está. Ya les mencioné, el endocarditis infecciosa no solamente es manejar la ICC, no solamente es tema del cardiólogo. Cuando la destrucción valvular es severa, va a requerir un tratamiento quirúrgico. ¿Y cuándo se requiere un tratamiento quirúrgico? Hay algunos escenarios. Si es una insuficiencia aórtica aguda severa, con severa destrucción de la válvula aórtica, requiere un tratamiento quirúrgico de sustitución valvular urgente. ¿Cuál es la otra forma? Que el paciente tenga insuficiencia cardíaca clase 3 o 4 en la cual el tratamiento médico ha sido infructuoso, no hay buena respuesta, debe ir una sustitución, a un recambio valvular urgente. ¿Qué más? Pero si tiene una clase funcional menor y con el tratamiento médico va bien, de repente no requiere un tratamiento quirúrgico urgente. ¿Qué otras modalidades o qué otras complicaciones requieren un abordaje quirúrgico urgente aparte de la insuficiencia aórtica aguda o de la insuficiencia cardíaca con clases funcionales altas que no responden al manejo farmacológico? Acá está el resumen. Indicaciones de un tratamiento quirúrgico: que haya una insuficiencia valvular aórtica o mitral aguda que no se controla, por más que se le tanto furosemida, enalapril, no se controla, debe ir a cirugía. Falla cardíaca por una prótesis valvular disfuncionante o dehiscente, debe ir a cirugía, porque la prótesis que se ha despegado, se han soltado o se han roto los puntos,
Eso con medicamentos no va a volver a suturarse por sí solo. Hay que operar de nuevo y volver a suturar la prótesis o colocar una nueva prótesis. Infección persistente, sepsis persistente más de 10 días, el paciente sigue con fiebre. Oye, el antibiograma salió que era ceftriaxona con gentamicina, ya se le dio o se le está dando. ¿Ya va cuánto? 15 días. Y sigue con fiebre y sigue con disnea y con taquicardia. Oiga, la infección tiene más de 10 días y no se controla. Pese a que le estoy dando los antibióticos que me dijo el antibiograma. Se tiene que operar al paciente para hacer una limpieza quirúrgica. Hay endocarditis por agentes difíciles de tratar como hongos, gram negativos, estafilococo aureus, sobre todo cuando el estafilococo infecta prótesis y no hay una respuesta. Debe ir al tratamiento quirúrgico. Los abscesos deben ir al tratamiento quirúrgico. ¿Qué más? Las embolias a repetición, vegetaciones grandes. Las endocarditis por hongos dan vegetaciones grandes. También deben ir al tratamiento quirúrgico. Esto ya les mencioné. La insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente y grave, pero no es la complicación exclusiva. Hay embolias sépticas, abscesos. Para los que quieran enriquecer el tópico, están las guías del 2015, las guías europeas. Ahí hay un sinnúmero de esquemas antibióticos que no tiene al caso que se los aprendan de pacorreta, porque está según la concentración inhibitoria mínima, según el tipo de estreptococo, si es resistente a la meticilina, estafilococo, si es meticilino resistente o no. Hay otros agentes infecciosos, puede haber una brucela, clamidia, etc. Entonces, los esquemas antibióticos no se circunscriben a dar vancomicina, ceftriaxona, gentamicina, rifampicina. Hay otros esquemas antibióticos que para los que quieran enriquecer su acervo cardiológico en este tópico, lo pueden revisar en extenso. Acá de las guías, los criterios mayores, ya les mencioné, está en inglés, pero ustedes saben el inglés mejor que yo. Ya se les mencioné. Agentes típicos, estreptococo, bacterias del grupo Bacillus. Otro criterio mayor, la ecocardiografía positiva para vegetaciones o abscesos. Acá están los criterios mayores y los criterios menores. Alteración estructural, fiebre, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos, etc. ¿Qué más? Esto es de la guía del 2015, también ya se mencionó cómo se diagnostica. 2 criterios mayores hacen el diagnóstico, o un criterio mayor con 3 menores hacen el diagnóstico, o 5 criterios menores hacen el diagnóstico. Esa es la forma de hacer el diagnóstico de una endocarditis infecciosa definitiva o confirmada. 2 criterios mayores, o sea, un hemocultivo positivo más ecocardiografía positiva. Otro aspecto en el manejo de endocarditis que se debe de tener presente, la profilaxis antibiótica. Antes se hacía profilaxis antibiótica a cualquier paciente que tenía una valvulopatía o una malformación cardíaca de nacimiento, un CIA, un ductus, un CIB, una tetralogía de Fallot o cualquier estenosis o insuficiencia valvular. ¿Qué va a pasar con este paciente con una valvulopatía leve? Es una estenosis aórtica leve que le van a hacer una endoscopía. Dale profilaxis, amoxicilina, gentamicina. Le van a hacer una cistoscopía al paciente porque tiene un problema prostático. ¿Y qué tiene? Un CIA. Dale profilaxis. Porque en la cistoscopía va a haber bacteriemia y el CIA hay un flujo por ahí medio anormal. Se va a infectar una de las válvulas. Entonces, antes, ¿qué decían las normas? Que cualquier paciente que tuviese una alteración estructural en el corazón, si va a ir a un tratamiento dental, un tratamiento orofaringio, una endoscopía, una broncofibroscopía, un tratamiento genitourinario, iba a haber manipulación e iba a haber bacteriemia. Por lo tanto, mi paciente que tenía un sustrato estructural debe recibir profilaxis.
Pero eso ya se abandonó. Antes se usaba indiscriminadamente la profilaxis. De la nueva guía, ¿qué dicen las nuevas guías? Eso está acá. Está en inglés, pero ustedes entienden el inglés, no es un inglés complicado. ¿Qué dice acá? Condiciones cardíacas de alto riesgo para endocarditis infecciosa, en la cual la profilaxis debe considerarse cuando se va a realizar un procedimiento de alto riesgo. ¿Y cuáles son los procedimientos de alto riesgo que tienen una bacteriemia muy proclive a infectar el corazón si es que hay una alteración estructural? Los procedimientos dentales. Oiga, ¿y los otros procedimientos? No, solo los procedimientos dentales son los procedimientos de alto riesgo. En ellos se debe dar profilaxis. Y a todo aquel que tenga una alteración estructural, ¿no? La profilaxis antibiótica debe considerarse para pacientes de alto riesgo de hacer endocarditis infecciosa. ¿Quiénes son? Los pacientes que porten una prótesis valvular. Si el paciente porta una prótesis valvular y va a un tratamiento dental, debe recibir profilaxis. ¿Qué más? Los pacientes que han tenido un episodio previo de endocarditis infecciosa y va a un tratamiento dental, debe recibir profilaxis. ¿Y cuál es el tercer grupo de pacientes que debe recibir? Los con prótesis, los que han tenido endocarditis infecciosa previa y aquellos pacientes con enfermedad cardíaca cianótica. Los pacientes con una cardiopatía congénita cianótica o aquellos con cardiopatías congénitas en cuya reparación se ha colocado material protésico. O sea, a todo el mundo que tenga una alteración estructural se le da profilaxis, no. Solo a los que tienen prótesis valvulares, a los que han tenido endocarditis infecciosa previamente, a los que tienen cardiopatías cianóticas o a los que tienen alguna cardiopatía en el cual se ha reparado la cardiopatía con material protésico. En ellos nomás. ¿Y cuándo se les coloca? Si es que van a recibir un tratamiento dental. Oiga, si un paciente de acá, de estos grupos, va a dar un parto por una cesárea porque está gestando, no, solo cuando es tratamiento dental. ¿Le van a hacer un Papa Nicolau? Tampoco. ¿Le van a hacer una endoscopía? Tampoco, solo en tratamientos dentales. Al varón le van a hacer una cistoscopía porque tiene problemas prostáticos. Tampoco, solo en tratamientos dentales. Entonces ya no se da indiscriminadamente según las nuevas guías. ¿Qué más dice? La profilaxis antibiótica no se recomienda en otra forma de valvulopatía o enfermedad cardíaca congénita. Solo en estos grupos. ¿Y cuáles son los tratamientos dentales en los cuales usted debe dar antibióticos si el paciente tiene estos contextos? La profilaxis antibiótica debe ser considerada para procedimientos dentales en los cuales se requiera manipulación gingival. ¿Qué más? Manipulación gingival o manipulación de la región periapical o perforación de la mucosa oral. Solamente cuando haya manipulación de la gingiva, de la mucosa o de la región periapical. Entonces, si usted se va a hacer un tratamiento de blanqueamiento, eso no lo quiere. Se va a hacer una profilaxis porque tiene placa, es una profilaxis anual o semestral que siempre se la hace, eso no requiere. Se va a colocar un implante sedentario, ahí sí. Se va a tener que abrir la gingiva, colocar el tornillo del implante, eso sí requiere. Que se va a poner una carilla, eso no requiere. Entonces, la profilaxis no debe ser recomendada en otro tipo de procedimientos, inyecciones anestésicas. ¿Qué más? Caries superficiales, retiro de rupturas, toma de placas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo cuando usted va a hacer incisión en la gingiva o en la mucosa, ahí sí.
Otro tipo de procedimientos respiratorios o gastrointestinales u orogenitales o procedimientos de piel, indicación 3 en rojo, contraindicado. Ahí no se requiere dar antibióticos. ¿Cuándo sí se requiere? 2A, que sí está indicado. Cuando va a hacer incisiones o manipular la gingiva, la región periapical o la mucosa. En lo demás, no se requiere, indicación 3 en rojo. Ya no se da indiscriminadamente. O sea, si usted le va a hacer una broncofibroscopía, una laringoscopía, una intubación endotraqueal, no. Colonoscopía, cistoscopía, partos, tampoco. ¿Y qué antibiótico se da? Si el paciente no es alérgico a la penicilina, se da amoxicilina o ampicilina, 2 gramos oral o endovenoso. Y si el paciente es alérgico, clindamicina, nada más. Esos son los esquemas antibióticos que se dan. Y acá, para terminar, esto es de las guías, si el agente que usted aísla es relativamente resistente a la penicilina en una concentración mínima inhibitoria de 0,250 a 2 miligramos por litro, el esquema considera penicilina o amoxicilina o ceftriaxona. ¿Por cuánto tiempo? 4 semanas. Vean que los esquemas con penicilina para endocarditis es 4 semanas.